Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo. Soy Camilo Gómez y vamos a continuar con la lectura del Evangelio. Lucas 23 y 24. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos, junto con todo el pueblo, y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco?
Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo a otros que decían: que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Le dijo: ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó y le dijo: ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad. Hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: Este hombre era inocente, de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea, llamada Arimatea, y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Cuando esto sucedió, el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya, había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordenaba la ley de Moisés. Lucas 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más que contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo
agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego volvió a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaron acerca de las cosas que sucedieron. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros usamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañaron a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontró a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado. De verdad, se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntaron: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y dijo:
Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejaron y fueron levantados al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, te doy gracias porque nos permites hacer esta oración tan maravillosa, porque podemos estar un rato contigo y leer tu palabra, Señor, que es lo más importante. Te pido, Señor, bendigas a todas las personas que estamos cada día más cerca de ti y que bendigas también a las que no están tan cerca de ti. Permítenos que por medio de nosotros puedan ver lo maravilloso que eres, las bendiciones y milagros tan maravillosos que haces en nuestras vidas día a día. Señor, te doy gracias por mi vida, por mi familia. Te doy gracias por este momento tan agradable, tan maravilloso que fue pasar contigo, instruyéndome en tu palabra y leyéndola. Te pido nos des clamor a cada uno de nosotros por ti cada día más, Señor. Permítenos estar en tu camino. Permítenos honrarte y que cada día estés más orgulloso de nosotros, Señor Jesús. Gracias por esa obra tan maravillosa que fue dar tu vida por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados aunque no lo mereciéramos, Señor. Te amamos, Señor, te amo con mi vida. Permite que mi familia y yo sigamos adorándote, sigamos sirviéndote y cada día estemos más cerca de ti. En tu nombre del Espíritu Santo y de nuestro Señor, nuestro Dios. Amén y amén. Gracias a todos. Sigan por la palabra de Jesucristo, que es lo más maravilloso para sus vidas. Te invito a leer la Biblia en un año.